¿Hay algo más allá? Es la única pregunta importante. Pero claro que sí lo hay. Es obvio que sí lo hay. Quizás una de las maneras buenas de pensar en ello es a través de Matrix, la película. La película de Matrix se basa en eso, en la idea de que la realidad aparente que vemos es solo la superficie. Y algo en la superficie huele a que no es perfecto. Es como si tuviera fallos. Pretende ser la totalidad, pero no lo es. Deja escurrir, deja entrever que aunque pretenda aparentar ser todo y abarcarlo todo, resulta que si metes el dedo entre los agujeros, notas que es algo más parecido a una membrana, a una superficie. Esta es la idea más básica de la humanidad. Una idea contra la que seguimos peleando desde que hay, al menos diría que desde que hay historia escrita. La mayoría de las obras de la humanidad van de un modo u otro girando alrededor de esta misma idea, de esta misma pregunta. Pero por no ir muy atrás, podemos ver lo denso que es la atención en este tema, en esta pregunta, simplemente en la actualidad. Otra película que habla sobre ello, El show de Truman. Es todo decorado. Está claro, lo sabemos. Pero hay una sensación que nos impide o que nos hace pensar. Da vértigo la idea de decir, esto no es todo, esto solo es una parte, esto que vemos es solo la superficie. Mucho incienso. Todos sabemos la respuesta a esta pregunta y todos sabemos que hay algo más. Pero da mucho vértigo aceptar el sí. Pero es cuando las religiones no tienen que ver con ello solo tangencialmente. La religión, la parte más organizada de la religión, al fin y al cabo, es simplemente la parafernalia social, mental, colectiva alrededor de esta idea, intentando extraer el poder que tiene esta pregunta a fines particulares de individuos y de organizaciones en particular. Si hay que justificar una guerra, siempre puedes decir que es porque Dios lo dice así. Y bueno, resulta que es que Dios solo me habla a mí y tú no lo vas a entender, así que es mejor que me escuches para no desobedecerle. También sincroniza la sociedad, las conductas de los individuos, pero la religión no es esto en particular. La pregunta es si hay algo más. Y la sensación incómoda de que sabemos que sí que lo hay, pero que nos cuesta aceptarlo, es lo que origina el poder que alimenta a las religiones, o la política, o gran parte de la filosofía. Cuando miras a alguien en los ojos, puedes hablar o callar, pero eres capaz de compartir la sensación y la certeza
de que eso es solo la superficie. Y aún así nos resistimos a aceptarlo, a reconocerlo. Todas las prácticas, la meditación, el mindfulness, la filosofía más fundamental, más profunda, es una manera de no afrontar que tenemos la respuesta a la pregunta. Es decir, bueno, tal vez si medito durante 20 años, al final pueda responder a la pregunta, aunque podría hacerlo ahora mismo, pero no quiero, porque da vértigo. Da vértigo. Y el vértigo es otra palabra para miedo. Es como un miedo, pero algo muy grande, algo muy alto. Lo he hablado muchas veces con mi hija, a pesar de que tiene un puñadín de años. Y una de las cosas que más miedo dan, después de intentar rebuscar entre los motivos por los que tiene varios miedos, intentar confrontarlos y contrastarlos con los motivos fundamentales que causan que yo tenga miedo a otras cosas. Y ese ejercicio mental de decir qué es la causa profunda de todos estos miedos que parecen diferentes, pero puede que haya algo fundamental que los conecte a todos ellos y haya una causa única. Y la mejor respuesta que he encontrado a ello es el vacío. El miedo al vacío. Quizás sea el miedo más grande que tenga el hombre si lo miramos e intentamos hacer y recogerlo todo en una única línea, en una única palabra, que es lo que da miedo al hombre, es el vacío. Parece una obviedad o parece que no tiene nada que decir, nada que aportar, pero yo creo que podría hablar durante horas de por qué tenemos miedo al vacío y qué hay alrededor de todo ello, a pesar de que no haya nada, que es todo vacío. Y cómo se conecta con nuestra pregunta y la respuesta que no queremos dar a si hay algo más, si esto es todo o si esto es solo la superficie. Y que la sabemos y que sabemos que es cierto, que esto es solo la superficie. Y cómo conecta con la idea de que el miedo, de que el vacío es lo que alimenta todos los miedos que tienen diferentes formas, se manifiestan de diferente manera, a pesar de compartir todas que en realidad el único miedo es al vacío. Y es la idea de que si decimos que sí hay algo más, y de que todo viene como manifestaciones de algo intangible, que es un Dios o una nada o una totalidad, vacía de contenido, y que el contenido son solo formas transitorias, locales, particulares de ese todo no manifestado que es Dios, que es esa nada gigante, esa totalidad de la que los herméticos hablan cuando dicen que el universo es mente y todo es mente y Dios es todo. Y por decirlo claramente, lo dicen en el Kybalión. Aunque sea una historia sobre una historia que no existe. Los tres iniciados, que quizás no sean ni siquiera tres, los autores del Kybalión. Y hablan de Hermes Trismegisto como el maestro de los maestros, el más antiguo de todos, aunque quizás ni siquiera haya existido nunca y sea una historia sobre una historia, libros escritos sobre libros que no existen. Libros escritos sobre libros que hablan de otros libros, libros a su vez, que quizás nunca existieron, ninguno de ellos, salvo la recursibilidad de nombrarlos unos a otros. Esa totalidad, la totalidad es todo y nada sucede en ella, porque ya todo lo contiene todas las posibilidades. Y ese vacío, esa inmutabilidad estática
de eso es todo lo que hay y nada va a suceder porque todo está aquí ya. Eso se parece mucho a la nada. Y cuando pensamos en ese Dios abstracto que puede ser la totalidad mental del universo que representa para los herméticos en la tradición hermética, y que no es distinto y que no deja de beber de la tradición del este, de Brahma, de la India, de decir que todo es Brahman, y que es Brahman, pues no te lo puedo decir porque es todo, y si te lo dijera sería una parte de él y ya no sería todo. Ese todo vacío es el que produce vértigo. Y a nosotros nos gustan las historias, ¿eh? Imagínate que muchas veces lo hablo también con mi hija mayor. Tiene que haber un malo, tiene que haber un Joker, porque si no, ¿qué hace Batman el resto del día? ¿Qué hace por las noches? Dar vueltas en su cama. Si hubiera un Joker podría pelear contra él. Pero en una película de Batman en la que no existe Joker o un malvado o un villano, bueno, pues hola, soy Batman y este es un día normal y este es el final de la película. Espero que os haya gustado. Y no sucede nada, porque no hay narrativa. Y del mismo modo, cuando nosotros tenemos la idea de que todo en nuestra mente es completo, válido, inmutable, perfecto, ¿qué queda por hacer? Nada. ¿Qué hay por hacer cuando reconoces que tu mente y el infinito son uno? Todo ha sucedido ya. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la historia? ¿Y si Dios hubiera ganado al demonio, el diablo, estuviera ya absorbido por Dios y ya, fin de la historia, ya está todo resuelto? Y en tu vida, si no tuvieras... Piensa en David Goggins. David Goggins, ¿qué es lo que hace? Huye del vacío. Huye del decir, ya soy perfecto. Y tiene que correr otros 100 kilómetros más. Y tiene que hacer otros 3 millones de dominadas. Porque si no siente que ya llegó, y que ya es perfecto, y que ya es todo. Y entonces luego, ¿qué? Nada. Cuando meditamos, ¿por qué seguimos pensando? Porque tenemos miedo a que todo pare. Y dicen, ya, pero ¿y si tengo la paz aquí, al alcance de mi mano, aquí metida? Pero es que si llego ya a la paz, ¿luego qué? Necesito algo de vidilla, algo que contar, una historia, una narrativa, un principio, un nudo, un desenlace. Y sin ello parece que la vida está vacía y el vacío es aterrador. Y por eso seguimos caminando en círculos alrededor de la respuesta que ya conocemos a la idea de que hay algo más allá y de que algo más allá es intangible y es perfecto y es completo, infinito. Hay otra dualidad que habla de esto y es mente contra consciencia. La mente, el intelecto, el pensamiento, la racionalidad. El hemisferio izquierdo es el racional, el derecho es el creativo, el irracional, el que es intuitivo. Esa dualidad lo explica muy bien. El intelecto necesita un paso 1, un paso 2, un paso 3, y el paso 2 a su vez está compuesto de la opción A, de la opción B, de la opción C. Esa estructura analítica de dividir en partes es capaz de sostener una narrativa en la que esas partes se relacionan. Cuando anulamos la mente, y hay varias formas de hacerlo, y son a todas conocidas. La meditación es capaz de anular o de atenuar el papel intelectual de la mente. El ejercicio extremo o la extenuación física es capaz de lo que llaman el colocón de los corredores. Cuando
Cuando tu cuerpo consume todo el oxígeno, la actividad intelectual de tu mente se reduce a un segundo plano o a un mínimo para mantener funciones vitales. No te puedes hacer una multiplicación con decimales o división con decimales cuando has corrido 12 kilómetros. Simplemente tu cerebro no tiene el riego, no tiene el oxígeno, no tiene la atención en eso. La parte más intelectual, más racional de la mente, cuando llegas a un nivel de cansancio o de extenuación física, pues se reduce y aparece la otra parte, que es la intuitiva. Menos intelecto, más conciencia. Y los corredores dicen, soy uno con el universo me abraza, soy uno con él. Claro, porque no está tu mente, tu intelecto en medio, y ya solo queda la parte consciente. Las drogas, las sustancias psicoactivas, los psicodélicos, también atenúan algunas funciones intelectuales del cerebro y de algún modo lo que hacen es eso, levantar el velo, ¿no? Que esta era tu intelecto que no dejaba ver a tu conciencia que entre tú y el universo no hay nada. Simplemente tu intelecto interponiéndose y dándote una ilusión de que es separado de ti y de que tú eres hasta aquí y de ahí en adelante es el resto, son las circunstancias. Y siempre que tu intelecto se reduce, la conciencia brilla y es capaz de experimentar la sensación y la certeza de que esos límites entre tú y lo que no es tú son ilusorios. Siempre recuerdo la idea desafiante, y creo que alguien lo ha dicho mucho mejor que yo, y por eso yo lo intento repetir, pero nunca me sale tan bien, y es que tú no eres tú. Tus células cambian, tus células de hoy no son las de ayer, los átomos que hay en tu cuerpo no son los de hace un año, y gran parte de lo que crees ser tú son en realidad bacterias en tu intestino, controlando a través del nervio vago de un montón de compuestos químicos, controlando tu estado de ánimo, tus hormonas. Lo que piensas ser tú en realidad es una colonia, un remolino de cosas que suceden alrededor de donde tú crees ser y no eres. Es simplemente un remolino en la fábrica del espacio-tiempo donde suceden cosas que no son todas tuyas. Por ejemplo, estas bacterias son parte de ti. La comida que eres es parte de ti. ¿Y dónde está el límite entre tú y el resto del universo, ¿no? El límite, si lo quieres ver, es difuso. Y si pretendes decir, ¿dónde acabo yo? Dices, mi mano es mía. Pero bueno, ¿y de quién? ¿Quién es el propietario de tu mano? Bueno, sí, a ver, pero yo soy a partir del hombro. Del hombro para allá es mi brazo. Puedes seguir recortando. Y dices, no, yo solo estoy aquí. Y luego mis ojos, yo los uso para ver, pero tienen un dueño que soy yo. Bueno, ¿y quién es el dueño de los ojos? Y así sucesivamente hasta que llegas, el cerebro, pero ¿qué parte del cerebro? No, es que el córtex es para pensar y el hipocampo es para funciones primitivas y atrás está lo de ver ¿y qué parte eres tú? No hay una frontera. No hay una frontera. Es ilusoria. David Goggins lo que hace es eso, es disolver la frontera, anulando su intelecto, creando una narrativa para evitar afrontar el vacío de que el universo ya ha sucedido y está todo y es completo y es lo que llamamos Dios y lo que intentamos poner en tela de juicio porque es una idea aterradora. Es decir, todo ha sucedido, todo ya está aquí, no hay momentos. Claro, Dios puede ver el universo fuera del tiempo y del espacio, pero ¿desde dónde lo ve? ¿Y qué sucede entonces? ¿Y qué hace Dios mientras? O cuando no mira el universo, va a fumar un cigarro y dice, voy a ver el universo. Si ya terminó, ya sucedió todo, ya es completo, ya sucedió el Big Crunch y la muerte térmica del universo. Bueno. Pero sabemos que son
ideas artificiales. Otro que lo explica muy bien es Kant. Claro, es que tú nunca tocas la realidad. Tú como mucho puedes saber las sensaciones que crean los fotones al llegar a tu retina. Y aún así no notas los fotones al llegar a tu retina, sino que solo notas lo que sucede cuando el impulso nervioso que envía la retina llega a alguna parte de tu cerebro, allí en el fondo, atrás. Pero aún así no es eso del todo lo que notas, sino que notas pues, la conciencia de que hay alguien mirando, teniendo en cuenta y observando esas imágenes que el cerebro genera. El cerebro genera para ti, pero si no soy yo, ¿para mí quién? ¿Quién soy yo? ¿Para quién genera esas imágenes el cerebro? Aparte de yo viendo, pero ¿quién soy yo mirando las imágenes que hace mi cerebro? Si no soy mi cerebro, ¿quién soy? Y dice, claro, es que tú nunca interaccionas realmente con el universo exterior. Simplemente estás atrapado dentro de tu cabeza. No ves más allá de las cosas que representa tu cerebro. Y no sabes si lo que representa tu cerebro tiene algo que ver con lo que en realidad sucede fuera en el mundo. Y sucede igual con los sueños. No sabes si lo que estás viendo es un sueño o es real, porque en realidad no tiene distinción, porque no es distinto, son imágenes que tu cerebro crea dentro de ti y no sabes si ahora mismo podrás tener los ojos cerrados y estar simplemente recreando esta voz, estas imágenes en tu mente. Y no sabes si tienen algo que ver con lo que hay afuera, ahí fuera de ti, si sabes dónde acabas tú. El mecanismo, la sensación es la misma. Cuando estás soñando, tienes los ojos cerrados y sin embargo ves. Y la sensación de ver es igual que la que tienes cuando tienes los ojos abiertos y estás en el estado, dices, de vigilia. No hay manera subjetiva de distinguirlos. Y no hay manera objetiva, porque no puedes salir del sujeto que experimenta eso. Y es lo que Kant llama el fenómeno o el neumona. Bueno, no sé, he escuchado varias veces en inglés y en latín esas palabras, esos términos, los fenómenos y los neumonas. El neumona. Bueno, alguien viendo esto se reirá de cómo lo digo y seguramente que no es correcto. Pero la idea es que hay dos cosas. Una es la realidad y otra cosa es lo que tú sientes y el modelo mental que tú creas de una realidad de la que estás separado, de la que no eres capaz de abarcar en tu mente. El cerebro crea sus modelos para intentar comprender todo lo que hay alrededor. Porque cuando miras a lo que hay enfrente de ti, si miras la pantalla del ordenador, si miras la cara de otra persona, y bueno, es la cara de mi amigo. Pero hay un montón de átomos ahí y no hay un límite claro dónde empieza tu amigo y dónde acaba tu amigo, dónde empieza la persona y acaba y dónde acaba la persona y empieza el entorno. Es simplemente átomos ahí y tú le das un sentido. Cuando tú ves alrededor, ves átomos que resulta que forman un objeto. Es arbitrario, es un modelo mental. Porque cuando miras dentro, sabes que no hay materia, es simplemente átomos y no hay átomos. Cuando miras dentro de los átomos, ahí dentro hay casi todo vacío y dices, sí, pero al fondo está el núcleo. Pero miras en el núcleo y también es intangible, porque no, son quarks. Ya, pero si miras los quarks, resulta que no hay quarks, resulta que son remolinos interaccionando con el campo de Higgs. Son ondas. ¿Ondas de qué? ¿Qué cuerdas? Nadie ha visto las cuerdas. ¿Ondas de qué? ¿Vibrando dónde? No hay nada. No hay nada. Parece que sí, pero no hay nada. Y eso da miedo. Es nada.
Y el nada, ese vacío, es aterrador. ¿No hay materia? Viene Einstein y dice, no, la materia es energía. Vale. Y haces una taza con ello y tal, haces un merchandising, igual MC cuadrado, es súper guay y tal. ¿La materia es energía? ¿Y dónde está lo tangible que yo veo? Es vacío. No hay nada. Pero a esa nada completa y eterna le llamamos Dios. No es el Señor con barba que nos dice que hay que obedecer y que está mirando aunque estés en el váter y sabe si estás pecando o no. Eso es otra cosa. Eso es moralidad de rebaño, de control de las masas, que utiliza el poder de esa idea tan profunda, tan extensa, tan universal, de que hay algo más. Y le pone una cara de señor autoritario para decir, pero ojo, que a mí me ha dicho lo que puedes y lo que no puedes hacer. Pero todos sabemos que no es verdad. Todos sabemos que hay algo ahí dentro, que hay algo más allá. Lo vemos cuando una de las fuerzas más universales y potentes de nuestra especie, de nuestra identidad, de nuestra civilización, de lo que nosotros somos, es el amor. Pero no es el amor de quiero casarme con alguien o de... No. Es alguien con quien compartir la certeza de que, ostras, es verdad. Hay mucho más. Esto era solo la superficie. Y mirar a alguien en los ojos y decir, sí, ¿verdad? Es lo que buscamos. El sexo es una excusa para ello. Freud quiere verlo como el final, pero no es el final, es un medio. El sexo no es el final de nada. No es que nuestra sociedad y todas nuestras motivaciones sean una manera de conseguir acostarnos con la tía que nos gusta. El sexo es un medio. Es un medio para unirse. Y unirse significa romper la frontera que hay entre yo y tú. Entre tú y yo. Entre yo y el resto. Es decir, es lo mismo ahí fuera. Es lo mismo para él, para ella también. Es esa duda de decir, parece todo tangible, parece todo claro, parece que esto es todo, pero no, no lo es. Está claro que no. Sabes que no. Sabes que está ahí. Y no es posible expresarlo con palabras. Es como si la conciencia fuera una antena. Y cuando no piensas, y el sexo también es una buena manera de machacar el intelecto, de decirle, espera un rato. Y cuando no hay intelecto, la conciencia domina. Y cuando la parte particular, tangible, concreta del intelecto se aparta a un lado y queda la conciencia con sus ondas, que es como una onda, es una antena, ¿no? Entonces se comunica a distancia, no necesita tocar, no colisiona, es una dualidad onda-partícula. La mente, el intelecto es la partícula y la conciencia es la onda. Y la onda interfiere y no está limitada, no es local y no conoce límites. Y esa onda que cree ser tú interfiere con esa otra onda que cree ser otra persona y dices, está claro, es todo lo mismo. Y te miras a los ojos y dices, ya, es todo un decorado. Y está clarísimo. Y nadie puede decirte y convencerte de lo contrario. Y si consigues aguantar y sostener la mano a esa certeza, te acompaña.
Y esa antena, ese receptor que es nuestra conciencia, que interactúa, que recibe, que es una con el resto, la mantienes abierta, recibe y da. Y es bidireccional. Y la claridad que dices, medito y lo veo todo claro. O fumo esa marihuana y de repente, ahora tiene todo sentido, ahora lo veo bien. Cuando apartas el intelecto a un lado y dejas la conciencia libre, sin ataduras, recibe y da. Y no solo eso, sino que te das cuenta de que la realidad no es tan dura como parece, puesto que es mentira, puesto que es solo aparente. Lo que llamamos realidad es solo aparente. Y son manifestaciones locales de algo más profundo e intangible, que es Dios. Y en ese estado que sucede cuando meditamos o cuando no tenemos el intelecto no domina, igual que percibimos con una claridad mayor y de repente ves las cosas claras, incluso, bueno, es bien conocido. Bueno, yo no estaba ese día, pero dicen que el descubrimiento del ADN lo hizo, no sé el nombre, pero bueno, lo podéis buscar ahí si lo necesitáis, pero es el hombre que descubrió el ADN. Parece ser bien conocido, está establecido, que ese tío tomaba LSD y que gracias a eso le permitió ver claramente la estructura. Su mente se echó a un lado, su intelecto se apartó a un lado, su conciencia fue más abierta y recibió un pedazo de información que es claro. Mira, ahora encaja. Esta explicación es buena. El ADN es donde se codifican los genes y es una espiral doble. Claro, ¿cómo de otra manera? Y no solo eso, sino que también... Bueno, de Steve Jobs no estoy tan seguro. Me parece también haberlo escuchado. Pero hay mucha gente que si no es tomando sustancias psicodélicas o para otros es mediante meditación, mediante un don natural para decir el cerebro llega hasta donde llega, pues son capaces de influenciar, de disrumpir lo que sucede a su alrededor y de decir, no solo recibir de un modo pasivo, sino activamente causar influencias, causar efectos sobre la realidad circundante de ellos. Y decir, si yo pienso así, voy a arrastrar a la gente a pensar así. No por dominarlos, sino porque está más armonía con el resto del universo. Y entonces todo encajará. Entonces tú lo ves claro y actúas como un ancla para una realidad más clara del universo, una dirección más clara, y el universo actúa a través de ti. No es magia, todos lo hemos sentido alguna vez y hay gente que lo hace con un mayor grado, con una mayor profundidad, con una mayor extensión. Y es conocido el campo de disrupción que Steve Jobs creaba alrededor de él. Es decir, olvídate, lo vas a hacer en 3 meses, no en 3 años, porque estoy yo y porque lo vas a poder hacer. Cogí el paisano y lo hacía. Y diseñaba pues un cristal súper duro para el móvil o lo que fuera, no importaba. La cosa es decir, lo vamos a hacer, chaval. Y lo vas a ver. Y creerlo. Y hacer, ¡paz! Aquí lo tienes. Siempre lo supimos, desde el primer momento. Porque la realidad es más maleable de lo que queremos aceptar muchas veces. Y encaja perfectamente con lo que mencionaba antes de Immanuel Kant. Porque la idea de que unas cosas causan las siguientes y que está todo encadenado en ese karma, en esa red de causalidad,
tiene una premisa implícita, pero que es muy profunda, y que es que hay un tiempo, y hay un instante anterior y uno siguiente. Pero según Immanuel Kant y sus teorías del Neumana y el fenómeno, el tiempo y el espacio son conceptos que nosotros creamos. No son necesariamente parte esencial de la realidad, una realidad ajena que no podemos conocer mediante el intelecto. Y ese tiempo y espacio han sido redefinidos a lo largo de la historia en varias ocasiones, en algunos puntos de manera muy profunda y muy radical, pues como con Isaac Newton o con Albert Einstein, o más recientemente pues teorías más más audaces como el universo holográfico. Son simplemente conceptos que son una explicación para algo que está más allá de nuestro intelecto, que es la totalidad del universo circundante y que nosotros no podemos abarcar por ser parte de ello. Entonces el todo, la parte contendría el todo si comprendiéramos la totalidad del universo. Eso es, Gödel lo explica mejor que nadie. La parte no puede contener al todo, ni la explicación del sistema puede permanecer o ocurrir o restringirse a una sola de las partes. Es esa evidencia del huevo antes de la gallina. Y el tiempo ha sido redefinido a lo largo de la historia en varias ocasiones, y siempre la última parece la buena, pero ha habido ya varias últimas. Y si no hay tiempo, no hay casualidad. Y eso también da mucho vértigo. Las cosas no suceden por un porqué. Las cosas parece que suceden por un porqué, pero está ya todo hecho. Si mira a Dios el universo y dice, oh, ya, es que aquí empieza y aquí acaba, y ve igual el tiempo que el espacio, es una dimensión más. Eso lo dice Einstein, ¿no? Que el tiempo es una dimensión más. Pero no fluye el tiempo como el ancho o el profundo. Parece ser que no. Incluso nuestra física ya llega a esa contradicción, a esa visión de que el tiempo no fluye. Y todo ha sucedido. Ese concepto estático, sin movimiento de la totalidad del universo, es el que, una vez más, resulta muy abrumador. Y cuanto más buceo en él, más claro se ve. Es que ni siquiera hay tiempo. Ni siquiera hay tiempo. Las tradiciones ocultas, el hermetismo, el zen, los rosacruces, ¿no? Todo lo que quieras buscar alrededor de ahí, lo que viene a decir es que la ciencia está muy bien, pero llega hasta donde llega. Y la división entre la realidad material y la realidad espiritual es real. Y sobre todo en los últimos siglos, donde la ciencia ha tenido un progreso realmente espectacular. El método científico nos ha permitido, entre otras muchas cosas, tener prosperidad y tener buenas explicaciones sobre muchas cosas. La ciencia es todo, y lo que no sea ciencia no es nada, no existe. Y la ciencia tiene sus límites. La ciencia se basa en la objetividad, en la experimentación. Y lo que es subjetivo y lo que trasciende la reproducibilidad simplemente escapa a la capacidad de la ciencia, a su alcance, y no tiene nada que decir
Ni siquiera puede demostrar la ciencia que lo espiritual no existe. Claramente, simplemente no tiene las herramientas para hablar de ello, para decir sí o un no, ni para decir un por qué ni un cómo. Y sin embargo, nunca he vivido antes de 1800, pero mucha gente, muchos autores o muchos académicos dicen que antes la sociedad y los seres humanos tenían una percepción del universo donde la espiritualidad tenía una cabida mucho más amplia. Y eso se ha diluido, se ha pasado a un segundo plano, incluso se ha negado en los últimos 2-3 siglos con el avance y la dominancia de la ciencia en nuestra manera de comprender el mundo. Pero no es correcto, no es completo. De hecho, es una trampa porque no te permite aumentar el conocimiento, solo te permite restringirlo. Digamos que de algún modo esa misma concepción del universo material, tangible, inerte, pues se da la razón a sí misma. Pero bueno, simplemente es necesario para salir de ese bucle, pues salir de ese bucle y ver que no es completo, que no es la totalidad. ¿Y qué es lo que hace Dios con ese universo completo, estático, inmutable que ya vislumbraba Platón? Es decir, hay un mundo ahí inmutable. No solo en la caverna, de decir, bueno, esto es solo la superficie, viví solo viendo sombras, proyecciones. Y hay un mundo ahí afuera que es mucho más rico, que tiene más dimensiones, que no solo bidimensional, con una superficie donde se proyectan sombras, sino que tiene cuerpos geométricos con profundidad, intentando de algún modo ofrecer esa alegoría de que esto es solo la superficie y que hay algo más afuera, que hay algo más allá. Que aunque así parece, si vienes aquí a decir, oye, que hay algo afuera, que esto no es todo, hay gente dentro presa de esa ilusión, ¿no? Que no quiere soltar sus cadenas y decir, ¿qué dices, loco? Aparte del mito tan poderoso de la caverna, está la idea de las formas ideales, y es decir, que hay algo ahí fuera que es inmutable, que hay un triángulo, que es triángulo allá, aquí, siempre, independientemente del tiempo y del espacio, es triángulo. Y hay manifestaciones locales del triángulo, pero el triángulo real es algo inmutable, que está más allá de la superficie, que está más allá de lo tangible. Hay un triángulo ideal que se replica innumerables veces a través de la realidad en lugares concretos. Pero el triángulo en sí es triángulo, aquí y allí, inmutable, siempre. Y ese universo inmutable que pintó Platón encaja muy bien con lo que pueden decir los herméticos. Y los herméticos, el hermetismo fue una especie de evolución y tomó como válidas las visiones de Platón y de Sócrates. Y es que el todo es inmutable, porque el todo ya contiene todo, no queda nada por hacer allí. Todo no es solo todo ahora, sino es todo en todos los momentos inconcebibles. ¿Y qué hace Dios con ese todo, siendo parte de él? Bueno, pues para no aburrirse, hace como Sabina en su canción, la del pirata cojo, pues vive todas las vidas posibles y por haber. Y todas las posibilidades son parte de la historia, son parte de ese todo estático, gigante, inmutable que todo lo abarca. Y cada una de las vidas que se imagina que puede vivir
son parte de la realidad que compone esa totalidad estática, completa, final. Tauro en Monte Carlo, billarista a 3 bandas, insumiso en la guerra. Están todas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer Dios mientras? Si no tiene... no está sujeto al tiempo. Todo lo que ha podido suceder, sucede. Es lo inabarcable de esa realidad tan grande. Que todo lo que puede ser es. Tauro en Monte Carlo y cigarrillo en tu boca. Todas las posibles vidas. Y nosotros somos esos reflejos de Dios, mirándose desde todos los ángulos de la realidad. Es decir, ¿por qué estoy mirando yo? ¿Pero qué va a hacer Dios mientras? Si no, ¿cómo no vas a verlo? ¿Cómo no vas a ser? Si es una de las posibilidades inevitables que la totalidad del universo todo abarca, pues aquí estás tú también, siendo una más de ellas.